El ser humano es un ser complejo, de eso no existe duda. Entre más aprende de su entorno y de sí mismo, más compleja vuelve su existencia. Esto se puede observar en casi todas las actividades en las cuales participa. En un principio esas actividades se basaban solo en la supervivencia, pero con el tiempo esas actividades se han vuelto más complejas y especializadas. Actualmente el hombre ha construido un complejo sistema social que con la ayuda de ideas, mitos, leyendas, dogmas e incluso con el pasar del tiempo ha generado una gran diversidad de percepciones del mundo. Estas muchas veces al ser tan variadas y diferentes entre sí, se vuelven la principal causa del conflicto. El uso del cannabis, como ya se verá más adelante, ha sido desde hace mucho tiempo una herramienta útil. Esta herramienta le ha ayudado al hombre desde la construcción de cáñamos para la elaboración de ropa, en usos más beneficiosos como en la medicina e incluso como un medio de alterar su percepción. Este último punto es el que le compete a esta investigación, ya que este ha generado, por lo menos en los últimos 100 años, una gran cantidad de ideas, mitos, leyendas y dogmas que ha dividido al hombre en muchas posturas sobre ese uso, ya que algunos consideran que puede ser dañino para la sociedad y otros que el prohibir ese uso es una violación a sus derechos. Algunos incluso han vuelto el consumo el centro de movimientos sociales o incluso parte de su cultura. Sea cual sea la percepción de cada individuo, actualmente en muchos países donde por muchos años el uso del cannabis de forma recreativa fue prohibida y criminalizada, los gobiernos ahora están reconsiderando si las leyes deben o no permitir a la marihuana con tanta libertad. Se están construyendo reformas que buscan respetar la libertad del consumo, pero a su vez también la forma de regular que no se vuelva un problema para el desarrollo social. Esto claro no ha sido fácil, debido a las posturas antes mencionadas. Es por eso que esta investigación se dará la tarea de descubrir cuáles son las ideas, mitos, leyendas y dogmas que ha dividido al hombre en muchas posturas sobre el uso recreativo de la marihuana, con el fin de ayudar a entender la diversidad de opiniones y si es posible ayudar a unificar el conocimiento sobre esta planta. El propósito de esta investigación está basada por su flexibilidad en un método mixto. Es necesario entender y describir el conocimiento que existe en la población que actualmente se enfrenta a la legislación del uso recreativo del cannabis. En esta investigación el conocimiento actual sobre la marihuana y su uso recreativo será definido como una manera de enriquecer conceptos sociales relacionados al tema. Para cumplir el propósito de la investigación, la siguiente tabla distribuye las actividades a lo largo del tiempo establecido. En la semana 1 se llevará a cabo la selección del tema y una investigación preliminar. En la semana 2 se llevará a cabo el planteamiento del problema, el planteamiento de los objetivos y las preguntas de investigación. En la semana 3 se define la metodología y la hipótesis. En la semana 4 se evalúan los criterios de valor como son la calidad y las deficiencias y se elabora la encuesta. En la semana 5 es la aplicación de encuesta y en la semana 6 se lleva a cabo el análisis de datos y la conclusión. En los años 30 diversos países decidieron prohibir el consumo del cannabis, haciendo legislaciones sobre el uso de esta. Pérez Rodrigo hace mención sobre la posibilidad acerca de que dicha legislación no estaba apoyada en estudios científicos que demostraran los efectos nocivos para la salud, sino en motivos de manipulación, racismo, intereses corporativos, entre otros. Tal como lo menciona, la prohibición surge como respuesta a los sentimientos racistas de la sociedad blanca estadounidense en contra de los inmigrantes mexicanos que solían fumar esta planta después de sus jornadas de trabajo. Además, la prensa amarillista aprovechó este sentimiento racista para promover los rumores que decían que esta planta generaba problemas mentales y propiciaba cometer crímenes, terminando de asociar a la planta con la violencia de la época. De 1930 a 1934, a través de Harry Anslinger, Estados Unidos buscó armar un caso en contra de la marihuana, apoyándose en la prensa amarillista y todo con el objetivo de acabar con el uso de drogas en Estados Unidos. Durante las campañas en contra de la marihuana de Anslinger, director del Buró Federal de Narcóticos, surgieron varios científicos a desmentir que la marihuana creaba problemas mentales y muchas otras cosas que éste afirmaba ciertas. Sin embargo, al ser algo un poco estudiado, la criminalización de la planta no pudo evitarse. Poco tiempo después, el presidente Nixon intentó dar una nueva imagen a la marihuana, comparando sus efectos con el alcohol. Sin embargo, la población antiguerra y la población de color, considerados en aquel entonces como enemigos del gobierno, solían consumirla con frecuencia. Al no poder tomar medidas legales contra ellos por sus ideologías, utilizó el cáñamo como pretexto para poder tomar medidas contra ellos.
Pérez también menciona el hecho de cómo influían en la sociedad para asociar a los hippies con la marihuana, a los negros con la heroína y como consecuencia de ellos difamarlos, quebrantar esas comunidades, saquear hogares e incluso arrestarlos. No fue hasta 1934 que México comenzó a deslindarse de las leyes estadounidenses y descriminalizar la idea de la cannabis como de los consumidores. Mismas ideas fueron plasmadas en el Reglamento Federal de Toxicomanías de 1940, en donde destacó el trato del consumidor como adictos y no como criminales. Inmediatamente después de ser publicado, el gobierno de Estados Unidos lo reprobó y condenó, y llegó a presionar tanto al gobierno cardenista con amenazas que dicho reglamento quedó derogado, y los consumidores de droga volvieron a ser criminalizados. No hubo ningún otro intento de cambiar la legislación sino hasta el 2016. Una vez que conocemos un poco de la historia de la prohibición del uso de la marihuana, podemos abordar cómo ha sido su despenalización a lo largo del mundo. Con el avance de la ciencia y la suma de cada vez más estudios sobre la planta, diversos gobiernos han decidido despenalizar el uso de esta, ya sea para uso medicinal y en algunos otros tomando en cuenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad. También permiten su uso recreativo. Algunos de los principales países que han regulado el uso del cannabis son Uruguay, que se convirtió en el primer estado del mundo en legalizar el cultivo del cannabis. Cuenta con un organismo estatal encargado de controlar la producción y el consumo. Alemania, que legalizó el uso medicinal y participa en el cultivo, procesamiento y distribución hasta la integración de una industria capaz de producirla. Argentina implementó un programa para proveer aceites y otros derivados del cannabis gratuitamente. Sin embargo, su legislación solo contempla el autocultivo en caso medicinal y pretende impulsar la producción a través de laboratorios medicinales públicos. Canadá cuenta con la legislación más avanzada. Permite el acceso al cannabis a la población con enfermedades graves. Aprobó una ley federal para la legislación con fines recreativos, mismas normas que permite a empresas privadas la producción de esta una vez obtenida una licencia del Estado. Como ya se puede ver, el uso del cannabis es cada vez más habitual a lo largo del mundo, sin ser la excepción México, que actualmente se encuentra en revisión la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, para despenalizar el uso recreativo de esta, reformando la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Prevé la incorporación de un nuevo sistema de licencias para la producción de cannabis integrado por 6 tipos, con fines solamente de producción, con fines de distribución, con fines de venta al usuario final, con fines de producción o comercialización de productos derivados y con fines de investigación. Sabiendo la situación actual del uso del cannabis en México, esta investigación busca saber cuál es el conocimiento de la población que ha vivido desde la prohibición y criminalización hasta la permisión del uso recreativo actual, ya que aún existen grandes debates culturales, sociales, médicos y psicológicos sobre esta planta y su uso. Se busca llegar a cuáles son los principales puntos de desacuerdo y así, si es posible, resolverlos y aclararlos. Entender el conocimiento cotidiano, mitos, prejuicios, dogmas y posturas en 3 diferentes generaciones sobre el uso del cannabis en la actualidad en la zona metropolitana del Valle de México. Entender el conocimiento cotidiano, mitos, prejuicios, dogmas y posturas en 3 diferentes generaciones sobre la reforma a la ley del uso recreativo del cannabis en la actualidad en la zona metropolitana del Valle de México. Conocer el porcentaje de mitos, prejuicios, dogmas y posturas en el conocimiento cotidiano del cannabis de las diferentes generaciones de la zona metropolitana del Valle de México. Conocer la diferencia en el porcentaje por generación de los diferentes mitos, prejuicios, dogmas y posturas en el conocimiento cotidiano del cannabis de la zona metropolitana del Valle de México. Tras el actual fenómeno mundial sobre la legalización de sustancias psicotrópicas, cuyo consumo, suministro y producción estuvo prohibida por años, hoy en día se encuentra a discusión en nuestro órgano legislativo la regulación de su uso y comercialización. Por lo tanto, la hipótesis queda de la siguiente forma. La población de la zona metropolitana del Valle de México cuenta con gran diversidad de posturas en el uso recreativo del cannabis, influenciados por la generación a la que pertenecen. ¿Cuál es el conocimiento cotidiano en 3 diferentes generaciones sobre el uso del cannabis en la actualidad en la zona metropolitana del Valle de México?
¿Cuál es el conocimiento cotidiano en 3 diferentes generaciones sobre la reforma a la ley del uso recreativo del cannabis en la actualidad en la zona metropolitana del Valle de México? La percepción de la población mexicana que radica en la zona metropolitana respecto a la legalización de la marihuana atiende a prejuicios, mitos o realidades. ¿La aprobación o rechazo a la legalización de la marihuana atiende a una generación específica? La percepción de los ciudadanos, ya sea positiva o negativa, atiende a factores externos o internos, considerados como factores externos a los diversos medios de comunicación y difusión y como internos a los valores inculcados en los lechos familiar y conocimiento transmitido de generación en generación. ¿Existe una correlación entre la percepción de las personas y la generación a la que pertenecen? Por lo que ya se ha visto en el contexto, el propósito y en las preguntas de investigación, es necesario utilizar por su flexibilidad de cambio un método mixto, ya que éste permite dirigir la investigación de una manera más cómoda y encaminada al tema que se busca enriquecer. Las tradiciones que se utilizarán son el estudio de muestra y la fenomenología en la tradición. También se utilizará una muestra intencional, ya que busca que pertenezcan a las generaciones Baby Boomer, X y Millennial, y están viviendo en alguna forma el fenómeno actual de la legalización del cannabis. Esto a través del análisis de datos obtenidos de una encuesta que será aplicada con ética y profesionalismo de los investigadores. Esta investigación pretende aportar un análisis al conocimiento cotidiano sobre el cannabis y la reforma a la ley que actualmente se está desarrollando para permitir su uso de forma recreativa. Al ser subjetivo el conocimiento que se busca analizar, surge la problemática de la medición y clasificación de la información. Por esto, esta investigación se basará en las características que diversos autores han propuesto dentro de la psicología social. Primero se definirá de manera clara las características de los conceptos que se buscan medir, como son mitos, prejuicios, dogmas y posturas. Una vez que se tengan claras las características que se atribuyen a cada concepto, estos se utilizarán para definir las variables que una vez establecidas permitirán la medición del conocimiento cotidiano en 3 diferentes generaciones. También es necesario aclarar que las generaciones cumplen las funciones de dar diversidad a la muestra, además proporcionará una variante más que ayudará a clasificar la información. Esta nos permitirá distinguir diferencias o similitudes entre el conocimiento sobre el cannabis y la reforma a la ley de estas generaciones. Una vez que sabemos qué variantes son las que se medirán para cumplir con los objetivos de esta investigación, queda solo definir la herramienta con la cual se recolectarán los datos. En este caso se utilizará una encuesta que incluirá tanto preguntas abiertas que mediremos de acuerdo a las características que muestran los conceptos ya antes mencionados, y también preguntas de opción múltiple, que al ser más fácil de medir arrojarán datos más concretos. Durante la investigación, para contar con credibilidad, confirmabilidad y seguridad, se implementan elementos valorativos que inspiran las características de la calidad del proyecto. Estos criterios son considerados como una totalidad, no hay entre ellos jerarquía alguna ni se establece predilección de uno sobre otro. Ellos se complementan y potencian entre sí en cuanto a principios que sirven de base al juicio sobre la claridad. Haciendo uso del sistema estandarizado para la situación de fuentes y referencias bibliográficas APA respecto a las opiniones de diversos autores precursores a esta investigación, debiendo hacer mención de que esta investigación está bajo supervisión de un experto externo a ella, cuya experiencia como docente rebustece el sentido académico del trabajo, sin olvidar que la aplicación no atiende a una rama de estudio específica, puesto que representa el estudio pluricultural sobre la libre percepción de la sociedad, sirviendo a ciencias como la pedagogía, la sociología, el derecho, las ciencias políticas, entre otras. Y es por lo anterior que de igual manera ha sido necesario la aportación de conocimiento de diferentes ramas profesionales y técnicas, utilizando como herramientas de recolección de datos el presente proyecto, puesto que se aplicarán encuestas a través de medios electrónicos y digitales, atendiendo a lo cual las circunstancias sobre las que atraviesa México y el mundo respecto al COVID-19, garantizando de esta manera no solo la comodidad del entrevistado, sino protegiendo su salud, desarrollando un protocolo que se adecua a los marcos legales referente al uso y protección de información en posesión de particulares, informándoles sus derechos al participar en esta investigación.